La noche en la Ciudad de México estaba húmeda, cargada de ese olor a asfalto recién llovido que se mezcla con el humo de los puestos callejeros. Las luces de los faros se reflejaban en los charcos, y el zumbido lejano de una sirena se perdía entre los callejones. En una esquina oscura, apoyado contra un viejo suru color vino, estaba Julián Morales, un hombre de 40 y pocos años, con barba de 3 días y una chaqueta de cuero gastada que había visto mejores tiempos. Sus ojos, oscuros y cansados, parecían medir cada sombra, cada movimiento. A su lado, el Chino Ramírez, un viejo compañero de andanzas, fumaba nerviosamente. «¿Seguro que esto es buena idea, Julián?», preguntó, soltando una nube de humo que se disipó en el aire frío. «La última, Chino. Con esto me retiro para siempre», respondió Julián, aunque ni él mismo estaba convencido. El plan era simple, al menos sobre el papel. Entrar, tomar el dinero y desaparecer antes de que alguien pudiera reaccionar. Era un trabajo pequeño comparado con lo que habían hecho en el pasado, pero suficiente para empezar una vida nueva lejos de las calles. Pero Julián no sabía que esa noche no sería el fin, sino el principio de algo que jamás imaginó. El reloj de su muñeca marcaba las 11:47 de la noche, cuando ambos se acercaron a la puerta trasera de una tienda de empeño en el centro. La reja estaba medio oxidada, y cada chirrido parecía un grito en medio de la noche. Julián sintió cómo le sudaban las manos, pero su rostro seguía impasible. 5 minutos, no más, susurró. Dentro, el olor a metal y polvo viejo le golpeó. Las vitrinas estaban cubiertas con mantas y el lugar parecía dormido, pero no vacío. Apenas habían avanzado 3 pasos cuando escucharon un clic metálico, ese sonido que cualquiera en su mundo conocía demasiado bien, un arma amartillada. «Ni un paso más», dijo una voz grave detrás de ellos. Julián se giró lentamente. Un guardia de seguridad, viejo pero firme, apuntaba directo a su pecho. «Bajen las manos y salgan por donde entraron», ordenó. El Chino levantó las manos de inmediato, pero Julián dudó. No era miedo lo que lo detenía, sino la extraña sensación de que todo aquello estaba mal, de que él ya no pertenecía a ese mundo. De pronto, algo rompió el momento, un ruido fuerte, vidrios estallando al frente del local. Un grupo de encapuchados que no eran ellos irrumpió, gritando y armados hasta los dientes. El guardia se giró para enfrentar a los recién llegados, y en ese instante Julián y el Chino quedaron en medio de un caos que no era suyo. Todo pasó en segundos. Uno de los encapuchados empujó a Julián contra una vitrina, otro golpeó al guardia, y los gritos se mezclaron con el sonido de la caja registradora siendo forzada. El Chino aprovechó para correr, pero Julián se quedó paralizado, viendo como uno de los ladrones, apenas un muchacho, temblaba mientras sostenía un arma. Sus miradas se cruzaron, y Julián vio en esos ojos el reflejo de lo que él había sido años atrás, un joven perdido, buscando una salida equivocada. «Vámonos, viejo», gritó el Chino desde la puerta trasera. Pero Julián no respondió. Algo dentro de él empezó a cambiar, aunque no entendía qué. Cuando por fin logró salir, las sirenas ya estaban cerca. Corrieron por callejones oscuros, saltando charcos y esquivando perros callejeros. Al llegar al sur, Julián estaba jadeando, con el corazón acelerado, pero no por la carrera, sino por la sensación de que había visto una advertencia en los ojos de aquel chico. Esa noche, en su pequeño departamento de paredes descascaradas, Julián no pudo dormir. Afuera, la ciudad seguía viva, pero en su interior algo se había roto. «Se acabó, Chino», dijo al teléfono, con voz firme. «¿Qué se acabó?» «Todo. No vuelvo a hacer esto». Y colgó. Lo que Julián no sabía era que, apenas unos días después, un juez decidiría su destino de una manera que él jamás habría imaginado, y que lo pondría frente a un salón lleno de adolescentes que cambiarían su vida para siempre. Porque a veces, para convertirse en héroe, primero hay que tocar fondo. El sol de la mañana entraba a través de la ventana sucia del pequeño departamento de Julián, dibujando líneas doradas sobre las paredes descascaradas. La cafetera vieja hervía lentamente en la estufa, llenando el aire con un aroma amargo. Julián estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados y la mirada perdida en un punto fijo. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del muchacho encapuchado y el reflejo de sus propios errores. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Golpes fuertes, insistentes. Abrió y 2 oficiales uniformados lo miraron con seriedad. «Señor Julián Morales, tiene que acompañarnos».
La ciudad parecía moverse en cámara lenta. Los vendedores ambulantes gritaban ofertas, los niños corrían con mochilas a la escuela, y él, en medio de todo, se sentía como un espectador de una vida que ya no era suya. En la sala de interrogatorios, una luz blanca y fría iluminaba la mesa metálica. Frente a él, un oficial de rostro duro hojeaba un expediente. Sabemos que usted no participó en el asalto, Morales, pero estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Julián se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Me van a encerrar por estar parado en la calle? El oficial no sonrió. No exactamente, pero el juez quiere verlo. Es un caso especial. Horas después, Julián estaba en una sala de audiencias pequeña, pero llena de murmullos. El juez, un hombre canoso de mirada severa, revisaba documentos mientras su secretario leía en voz alta los cargos y antecedentes. Julián sintió un nudo en el estómago cuando escuchó la lista de delitos de su pasado, como si cada palabra le pesara en el pecho. Señor Morales, dijo el juez con voz firme, usted ha pasado demasiados años evadiendo responsabilidades. Lo que ocurrió hace unos días demuestra que sigue rodeándose de malas decisiones. Sin embargo, este tribunal considera que existe una posibilidad, aunque mínima, de que pueda reinsertarse en la sociedad. Julián levantó una ceja, incrédulo. ¿Y eso qué significa? Significa que en lugar de prisión, será asignado a un programa comunitario. Usted va a trabajar como asistente en una escuela pública durante 6 meses. El murmullo en la sala creció. Julián abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano. No es negociable. ¿Es eso o cumplir condena? Un oficial lo escoltó hasta la salida mientras él trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Una escuela. Él, rodeado de adolescentes. Sonaba a castigo, no a segunda oportunidad. La mañana siguiente, un automóvil del gobierno lo llevó hasta un barrio popular al oriente de la ciudad. Las calles eran estrechas, con casas pintadas en colores vivos pero desgastadas por el tiempo. Los niños jugaban a la pelota esquivando baches, y las señoras barrían la acera mientras conversaban. Frente a él, se alzaba la escuela secundaria Benito Juárez, un edificio gris con ventanas protegidas por rejas y un portón azul descascarado. El director, un hombre bajo y robusto llamado don Ernesto, lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Así que usted es el nuevo ayudante. Mire, no me importa su pasado, pero aquí hay reglas. Respeta a los alumnos, respeta a los maestros y no cause problemas. Julián asintió sin mucho entusiasmo. Lo guiaron por los pasillos llenos de murales coloridos y olor a tiza. Los estudiantes lo miraban con intriga, algunos murmuraban entre risas, otros simplemente lo ignoraban. Lo llevaron a un salón vacío donde se apilaban libros viejos y mesas cojas. Este será su espacio, le dijo don Ernesto. Necesitamos que ayude en mantenimiento, pero también que apoye en clases cuando se le pida. Julián observó el lugar. No era una celda, pero tampoco un paraíso. En un rincón, un viejo pizarrón verde tenía escrita una frase: el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Por alguna razón, esas palabras se le quedaron grabadas. Al final del día, mientras salía de la escuela, vio a un grupo de chicos jugando fútbol en la cancha. Entre ellos, uno lo miró fijamente. Julián sintió un escalofrío al reconocerlo. Era el muchacho encapuchado del asalto, ahora vestido con uniforme escolar, riéndose como si nada hubiera pasado. El sonido del silbato del profesor de educación física cortaba el aire caliente de la tarde mientras decenas de estudiantes corrían por la cancha polvorienta. Julián estaba apoyado en la cerca, observando sin mucho interés, hasta que sus ojos volvieron a encontrar al muchacho del asalto. No había duda, era él. La misma mirada desafiante, el mismo gesto altivo, aunque ahora llevaba puesta la camiseta blanca y el pantalón azul marino del uniforme escolar. El chico jugaba con una energía desbordante, riendo con sus compañeros, pero de vez en cuando lanzaba miradas rápidas hacia Julián, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. El director don Ernesto apareció a su lado. Se llama Mateo Hernández, segundo año. Buen jugador, pero un dolor de cabeza en las clases. Tiene problemas en casa. Julián no respondió. Sentía una mezcla de rabia y curiosidad. No podía entender cómo ese chico podía moverse tan libremente mientras él cargaba con la sombra de sus errores. Al sonar la campana, los estudiantes corrieron hacia los vestidores. Julián caminó por el pasillo que conectaba la cancha
principal, y al doblar una esquina, se encontró frente a frente con Mateo. El joven lo miró de arriba abajo y esbozó una sonrisa burlona. «Nos volvemos a ver, viejo». Julián lo encaró, manteniendo la voz baja pero firme. «No sé qué juegas, pero no voy a quedarme de brazos cruzados». Mateo se encogió de hombros. «Aquí no pasó nada, ¿o sí? Al fin y al cabo, no fuiste tú el que se metió en problemas». Y se alejó silbando, dejándolo con un mal sabor de boca. Durante los días siguientes, Julián intentó concentrarse en las tareas asignadas: preparar sillas, organizar la biblioteca, ayudar en clases de historia. Sin embargo, siempre sentía la presencia de Mateo cerca. Lo veía en los pasillos, lo escuchaba riendo con un grupo de chicos, a veces incluso creía que lo seguía con la mirada. Una tarde, la profesora de historia, una mujer alta y elegante llamada Mariana, le pidió ayuda para controlar a los alumnos mientras ella resolvía un asunto urgente en la dirección. Era la primera vez que Julián quedaba solo frente a un grupo entero. El murmullo en el salón era constante, y las bromas volaban de un lado a otro. Julián trató de imponer orden, pero su voz se perdía entre las risas. Fue entonces cuando Mateo se levantó, caminó lentamente hasta la pizarra y escribió con letras grandes: «El exconvicto ahora es maestro». Las carcajadas estallaron. Julián sintió que la sangre le subía a la cabeza. Caminó hasta el pizarrón, borró las palabras con fuerza y se volvió hacia Mateo. «Si tienes algo que decir, dilo a la cara». El muchacho lo miró con frialdad. «Solo digo la verdad». Antes de que pudiera responder, la profesora Mariana regresó. Observó el ambiente tenso, pero no dijo nada. Al final de la clase, mientras los alumnos salían, Mateo se acercó y susurró al oído de Julián: «No eres el único que sabe guardar secretos». Esa frase lo dejó inquieto. ¿A qué se refería? ¿Qué sabía ese chico? Esa noche, en su departamento, Julián no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. El sonido de la calle, el eco de risas lejanas, todo parecía recordarle que estaba atrapado en una situación que no controlaba. Encendió un cigarro y se asomó por la ventana, mirando las luces de la ciudad. Si ese chico realmente sabía algo, tendría que descubrirlo. Lo que Julián no imaginaba era que esa búsqueda lo arrastraría a un punto de no retorno. La semana transcurrió con una tensión silenciosa entre Julián y Mateo. Ninguno decía nada directamente, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, había un intercambio invisible de advertencias y desafíos. El resto de los estudiantes notaba esa energía, aunque nadie se atrevía a preguntar. Una tarde, mientras ayudaba a la profesora Mariana a organizar unos viejos expedientes en la bodega de la escuela, Julián encontró una carpeta polvorienta con el nombre Hernández en letras marcadas a mano. Su primer impulso fue dejarla donde estaba, pero la curiosidad pudo más. Al abrirla, encontró reportes disciplinarios de Mateo, peleas, robos menores, ausencias injustificadas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una nota escrita por un orientador. El alumno presenta indicios de participar en actividades ilícitas fuera de la escuela. Se recomienda seguimiento. Julián guardó la carpeta en su mochila, decidido a entender qué tipo de vida llevaba ese chico fuera de las paredes del colegio. Esa noche, después de su turno, caminó por las calles cercanas a un barrio que había escuchado mencionar a algunos alumnos. Las farolas parpadeaban y el olor a comida callejera se mezclaba con el humo de los carros viejos. No tardó en ver a Mateo, junto a otros dos muchachos, hablando con un hombre corpulento de chaqueta negra. No alcanzó a escuchar la conversación, pero el intercambio rápido de un sobre dejó claro que no era algo inocente. Julián retrocedió antes de que lo vieran, pero una voz familiar lo detuvo. «¿Te gusta espiarme, profe?» Mateo estaba detrás de él, con una sonrisa torcida. Julián intentó mantener la calma. «Solo pasaba por aquí». Mateo dio un paso al frente, acercándose peligrosamente. «Cuidado con donde metes las narices, viejo. A veces es mejor no saber». Y se alejó, dejando a Julián con un nudo en el estómago. Al día siguiente, mientras reparaba una puerta en el pasillo, la profesora Mariana se acercó. «Noté que últimamente estás más distraído. ¿Pasa algo?» Julián dudó, pero decidió no contarle. No quería arrastrarla a algo que podría volverse peligroso. En cambio, preguntó si conocía a la familia de Mateo. Mariana suspiró. «Su padre está en prisión. Su madre trabaja doble turno para mantenerlo, pero él ha tomado caminos equivocados.
Dice que lo hace para ayudar en casa, pero se está perdiendo. Julián sintió un golpe en el pecho. La historia de Mateo tenía ecos de la suya propia. Esa noche no pudo dormir. Se debatía entre denunciarlo, confrontarlo o intentar llegar a él de alguna manera. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a buscar la manera de hablar con Mateo sin amenazas ni gritos, solo para entenderlo. No sabía si lo lograría, pero sentía que, de algún modo, el destino lo había puesto allí para algo más que barrer pasillos y reparar sillas. Lo que Julián no sabía era que esa conversación no solo revelaría los secretos de Mateo, sino también abriría heridas que él mismo creía cerradas. Era viernes por la tarde y el sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja las paredes descascaradas de la escuela. Julián había pasado el día arreglando un ventilador roto en la sala de maestros, pero su mente estaba en otra parte. Había decidido que hoy buscaría a Mateo para hablar. No sabía si el muchacho lo escucharía o si simplemente se reiría en su cara, pero algo en su interior le decía que era el momento. Encontró a Mateo sentado solo en la cancha de básquet, girando una pelota con una mano y mirando al suelo. Julián se acercó despacio, sin adoptar una postura de autoridad. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Mateo encogió los hombros sin mirarlo. Julián se sentó a su lado. Sé que no soy tu persona favorita en este lugar, pero necesito entender qué está pasando contigo. Mateo soltó una risa seca. ¿Para qué? No eres mi papá ni mi amigo. Solo eres el tipo que limpia los pasillos. Julián respiró hondo. No me importa cómo me veas. Yo también tomé decisiones equivocadas a tu edad. Y créeme, algunas me costaron demasiado caro. Por primera vez, Mateo levantó la vista y lo miró con curiosidad. ¿Qué hiciste? Julián dudó, pero decidió no maquillar la verdad. Estuve metido en cosas sucias, muy sucias. Terminé en la cárcel. Perdí años de mi vida, amigos, familia, y todo por creer que no tenía otra opción. Mateo frunció el ceño. ¿Y ahora trabajas aquí porque te arrepentiste? Julián sonrió con amargura. Trabajo aquí porque me dieron una segunda oportunidad. Y porque entendí que la gente como nosotros, si no rompe el ciclo, termina siempre igual. Hubo un silencio largo, roto solo por el sonido lejano de un silbato. Mateo bajó la cabeza. No entiendes. Yo no lo hago por mí. Lo hago por mi mamá. Ella se mata trabajando, y si no ayudo, no llegamos a fin de mes. Julián sintió un nudo en la garganta. Lo entiendo más de lo que crees, pero hay otras formas. Mateo negó con la cabeza. No en mi barrio. Aquí, o tomas lo que hay, o te comen vivo. Julián lo miró fijo. ¿Y si te digo que puedo ayudarte a encontrar otra salida? Mateo soltó una carcajada incrédula. ¿Qué vas a hacer? ¿Conseguir que me paguen por limpiar ventanas? Julián no se ofendió. Tal vez no hoy, pero puedo enseñarte a trabajar, a ganar dinero limpio. No va a ser fácil ni rápido, pero es mejor que terminar muerto o preso. Mateo lo miró en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente, dijo algo que Julián no esperaba. Tienes una semana para convencerme. Si demuestras que puedes mejorar mi vida, dejo lo que hago. Si no, no vuelvas a hablarme de esto. Julián asintió. Trato hecho. Pero mientras tanto, prométeme que no harás ningún trabajo más esta semana. Mateo dudó, pero terminó extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Julián se la estrechó, sintiendo que aquel apretón podía cambiar el rumbo de ambos. Lo que ninguno sabía era que, en ese momento, alguien los observaba desde las gradas, tomando fotos con un celular y enviándolas a un número desconocido. Era lunes por la mañana y el ambiente en la escuela estaba más tenso de lo normal. Julián lo notó desde que cruzó la puerta. Miradas rápidas, murmullos entre los pasillos y un silencio incómodo cada vez que él pasaba. No entendía qué estaba ocurriendo hasta que, en la sala de maestros, encontró a la directora con el ceño fruncido y su celular en la mano. Tenemos que hablar, dijo sin levantar la voz, pero con un tono que heló la sangre. Julián se sentó frente a ella. La directora giró la pantalla del teléfono. Allí estaba él, en una foto tomada desde lejos, sentado junto a Mateo en la cancha, estrechándole la mano. Debajo, un mensaje que circulaba por grupos de padres. El conserje es convicto reclutando alumnos para cosas ilegales.
Julián sintió un vacío en el estómago. Esto es una mentira, dijo, pero la directora lo interrumpió. No sé si es mentira o no, pero es grave. La junta escolar exige que te suspenda mientras investigamos. Julián apretó los puños, recordando su trato con Mateo y como apenas había empezado a ganarse su confianza. Si me alejan ahora, lo pierdo, pensó. Esa misma tarde, ya sin uniforme, decidió ir al barrio de Mateo para explicarle la situación. Al llegar, vio a dos tipos grandes conversando con el chico en la esquina. Uno de ellos, un hombre con tatuajes en el cuello, le pasó un sobre mientras Mateo lo guardaba rápido en el bolsillo. Julián se acercó y los hombres se dispersaron con una risa burlona. ¿Qué es eso?, preguntó Julián. Nada de tu asunto, respondió Mateo con frialdad. Julián lo tomó del brazo. Escúchame, hay gente intentando hacerme quedar como un criminal de nuevo, y si tú te metes con ellos, vas a terminar peor que yo. Mateo lo empujó. No tienes idea de lo que hablas. Julián respiró hondo. Sé exactamente de lo que hablo. Lo viví. Y si te quedas en ese camino, no habrá nadie para salvarte. Mateo lo miró con rabia y, por un instante, con miedo. Pero antes de que pudiera responder, una camioneta negra se detuvo frente a ellos. La ventana se bajó lentamente y la misma mano tatuada de antes arrojó un papel doblado a los pies de Julián. Lo recogió y lo abrió. Era la misma foto de él y Mateo en la cancha, pero ahora marcada con una gran X roja sobre su rostro y un mensaje escrito a mano: no te metas. La camioneta arrancó dejando un olor a gasolina y polvo. Julián sintió el peso real del problema. Ya no se trataba solo de ayudar a un alumno. Ahora estaba enfrentando algo que podía costarle la vida. La advertencia en aquella hoja no dejaba de girar en la mente de Julián. No podía dormir. Cada sombra que se movía fuera de su ventana lo mantenía en alerta. Esa noche, el barrio estaba más callado de lo normal, como si hasta los perros hubieran decidido guardar silencio. A las 11, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Abrió lentamente, y al mirar al pasillo no vio a nadie. Solo un sobre en el piso. Lo recogió con cuidado. Dentro, había una llave y un mensaje: si quieres salvarlo, ven solo. Julián no lo pensó demasiado. Sabía que se trataba de Mateo. Tomó su chaqueta, escondió un viejo bate de béisbol dentro de una bolsa y salió. La dirección en el papel lo llevó hasta una bodega abandonada en las afueras, un lugar que él conocía bien, porque años atrás había hecho tratos allí. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el olor a humedad mezclado con gasolina llenaba el aire. Entró despacio, escuchando pasos que se movían en el segundo piso. Desde arriba, una voz grave resonó: llegaste, pensé que correrías. Julián apretó el bate. ¿Dónde está Mateo?, preguntó con firmeza. Entonces, dos hombres lo empujaron desde los lados, intentando quitarle la bolsa. Julián reaccionó como en sus viejos tiempos: un golpe seco al primero, un empujón al segundo, y corrió hacia las escaleras. Al llegar al segundo piso, lo vio. Mateo estaba atado a una silla, con cinta en la boca y los ojos llenos de pánico. Frente a él, el hombre del cuello tatuado sostenía un bidón de gasolina. Te lo advertí, Julián. No te metas en mis negocios. El tipo comenzó a derramar gasolina alrededor de la habitación, mientras otro encendía un encendedor, dejándolo parpadear en el aire como una amenaza. Julián sabía que no podía ganar si intentaba pelear contra todos. Así que habló fuerte, usando un tono que resonó en toda la bodega. Si lo tocas, no te quedará donde esconderte en esta ciudad. Yo ya estuve en el infierno y no me asusta volver. Hubo un segundo de silencio que pareció eterno. Luego, aprovechando que uno de los hombres bajó la guardia, Julián lanzó el bate contra el encendedor, derribándolo y apagándolo antes de que tocara el suelo. Corrió hacia Mateo, rompiendo las ataduras con las manos temblorosas. Un grito de furia llenó la bodega, y en ese instante Julián empujó a Mateo hacia la salida. Corrieron entre pasillos oscuros, oyendo los pasos y los insultos de los hombres detrás. Al salir, el aire frío de la madrugada golpeó sus rostros. Detrás, la bodega comenzó a arder. Alguien había encendido el fuego de todos modos. Julián y Mateo se alejaron, jadeando, viendo cómo las llamas iluminaban el cielo. No sabían si habían escapado de verdad, o si apenas habían encendido algo mucho más peligroso. El amanecer llegó lento,
tiñendo el cielo de un naranja suave que contrastaba con el humo oscuro que aún se alzaba desde la bodega destruida. Julián y Mateo estaban sentados en la acera, con la respiración agitada y las manos aún temblorosas. No habían dicho una palabra en todo el camino de regreso. Solo se escuchaba el canto lejano de un gallo y el ruido de una patrulla que pasaba sin detenerse. Finalmente, Mateo rompió el silencio. «Profe, pensé que no vendría». Julián lo miró serio, pero con una sonrisa cansada. No iba a dejar que uno de mis chicos se perdiera, no otra vez. Mateo agachó la cabeza, sintiendo un peso de culpa que nunca antes había conocido. En la escuela, las noticias del incendio corrieron como pólvora. Algunos alumnos lo miraban con admiración, otros con curiosidad. Pero Julián no quería fama, lo único que le importaba era que todos entendieran algo. No se trataba de pelear, sino de elegir bien las batallas. Durante su clase, se paró frente al pizarrón y, sin guión, comenzó a hablar. En la vida, a veces tropezamos, a veces nos metemos en lugares oscuros. Pero siempre, siempre hay una salida. La cuestión es, vas a tener el valor de buscarla. Los alumnos, incluso los más rebeldes, guardaron silencio. Esa tarde, después de clase, Lucía, la colega que siempre lo había apoyado, se acercó. Julián, no sé si eres consciente, pero has cambiado a estos chicos. Y te has cambiado a ti mismo. Él suspiró. Tal vez, pero no fue por elección. Fue la vida la que me empujó. Ella sonrió. O quizá fue porque en el fondo, siempre fuiste un héroe, aunque no quisieras admitirlo. Con el tiempo, Mateo se mantuvo lejos de las malas compañías y empezó a soñar con ser maestro también. Los demás alumnos comenzaron a mirarse unos a otros con más respeto. Y Julián. Julián seguía dando clases, pero ahora caminaba por los pasillos con una mirada distinta, más ligera. Ya no era solo el hombre que huía de su pasado, era alguien que lo había enfrentado y lo había transformado en algo que valía la pena compartir. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento, Julián abrió una vieja caja donde guardaba recortes de periódicos y fotos de su vida anterior. Pensó en quemarla, pero no lo hizo. En cambio, la cerró y la guardó en el armario, porque entendió que su historia, con todas sus cicatrices, no era una carga, sino una prueba de que incluso en los lugares más inesperados, cualquiera puede convertirse en un héroe.